un límite, ¿verdad? Bueno, pues un límite, como decíamos ayer, va a representar así en, digamos, en un lenguaje cotidiano, va a representar una barrera, puede ser un abismo, ¿verdad? Que no nos permite venir y cruzar hacia otro lado. O sea, cuando nosotros nos ponen un límite, nos dicen, bueno, aquí no. Entonces, ese vamos a estar trabajando de aquí en adelante. De hecho, el tema este de límites es la base fundamental para el estudio de este curso y del siguiente. Desde que son dos ramas de la matemática, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Entonces, hoy me voy a apoyar un poquito del libro porque en el libro pues, las gráficas están mejor hechas. Decíamos que nosotros podíamos tener una noción intuitiva, permítanme que no les esté presentando. Podemos tener una noción intuitiva de un límite, ¿verdad? O sea, decir, bueno, aquí va a haber como una barrera y para poder venir y entender de que existe ese límite, pues está la definición. La definición decía que el límite de una función va a existir cuando evaluando en valores muy cercanos a un punto crítico en X, voy a tender a encontrar un mismo valor en Y. O sea, cuando voy a evaluar en un punto muy cercano de X, tanto por la izquierda como por la derecha, les decía ayer, pues me debería de dar un mismo valor en Y. Va a ser un valor aproximado, ¿verdad? Porque voy a estar evaluando o voy a tratar de buscar ese valor de Y para un valor que va a estar a la derecha de un punto crítico en X y a la izquierda de un punto crítico en X. Entonces, sí va a variar un poquito, pero la tendencia es de que va a ser el mismo número. Ayer lo mirábamos cuando evaluábamos en la gráfica que vimos, pues agarramos un valor de X, creo que fue X igual a 4, evaluamos cerca de 4, era 3.999 por el lado izquierdo, y por el lado derecho de 4, pues fue 4.001. Entonces, el valor tiene que ser muy aproximado para que suceda eso. Entonces, por ejemplo, aquí pues me dicen, tengo la gráfica tengo esta función, f de x es igual a 16 menos x al cuadrado, igual a 4 más x. ¿Verdad? Entonces me piden que considerando esta función, determinar si existe un límite. Bueno, primero, esta es una función racional. Esta es una función racional. Y lo primero que voy a observar cuando tengo una función racional es ver qué valor numérico hace que el denominador sea 0. Porque el valor numérico que hace 0 el denominador es el valor que me está diciendo, bueno, aquí no hay gráfica. Porque la división dentro de 0 no está definida, ¿verdad? Entonces, aquí de primas a primeras yo puedo decir, la función f de x es igual a 16 menos x al cuadrado dividido dentro de 4x, siempre y cuando x no valga menos 4. Porque si x vale menos 4, entonces el denominador se convierte en 0 y la gráfica en ese punto no existe. Entonces, permítanme, 16 menos x cuadrado. Tengo la función f de x es igual a 16 menos x al cuadrado dividido dentro de 4 más x. Entonces, de entradita yo tengo que venir y decir, esta función sí existe si x es distinta a menos 4. O sea, x va a existir para cualquier número
menos para menos 4. La función va a existir para cualquier número menos cuando x vale menos 4. Entonces, incluso yo puedo venir y adelantarme a hacer cualquier plano cartesiano. Más abajo. Ahí está mi plano cartesiano, x, y. Y aquí en este punto, en menos 4 la gráfica no existe. Aquí, yo no sé por dónde va a pasar la gráfica, pero en menos 4, no. Ahí no. La gráfica puede pasar por acá, por ejemplo. Si la gráfica pasa, por ejemplo, así, ¿ve? Imagínense que pase así. Pero aquí no. Si pasa por acá o si es sinuosa, de repente se viene por acá. La gráfica puede tener su forma completa, pero aquí no. Eso es lo que significa esto. La gráfica va a existir para cualquier punto, menos para cuando x es igual a menos 4. Bien, entonces eso ya lo tengo definido. Ahora bien, aquí voy a hacer una observación. Miren, aquí tengo una diferencia de 2 cuadrados. El primer término tiene raíz cuadrada exacta y el segundo término tiene también raíz cuadrada exacta. O sea que es el 16 menos x al cuadrado dividido entre 4 más x, que lo puedo representar así. 4 menos x por 4 más x dividido 4 más x. Y con ese arreglo algebraico que hago, esto se elimina. Y entonces, pues la expresión me queda así. Entonces yo puedo venir y decir, bueno, pero originalmente yo hice este cambio, pero originalmente dice, esto no funciona cuando x es igual a menos 4. Entonces, cuando x es igual a menos 4, yo puedo empezar a evaluar por el lado derecho cómo es el comportamiento y cómo es el comportamiento por el lado izquierdo. Eso lo puedo hacer así de forma intuitiva para iniciar esto. Pero también hay una situación. F de x es igual a 4 menos x. Esa es una recta, ¿no? Porque el mayor exponente de la variable es un 1. O sea, eso se va a convertir en una recta con pendiente negativa. Entonces, ¿cómo queda la gráfica de esto? Y para eso se me va a ayudar. Entonces, si trazamos la gráfica, miren, de la función, luego de que nosotros hicimos los arreglos y todos algebraicos para presentarlo de una manera más fácil, pues como definimos de que en menos 4 la gráfica no va a existir, pues yo puedo evaluar cómo es su comportamiento antes de menos 4 y después de menos 4. Antes del número se dice siempre por la izquierda y después del número se dice por la derecha. Y resulta que cuando evalúo antes de menos 4, muy cercano a menos 4, entonces aquí tengo una tablita, miren, menos 3.9 vale 7.9. Cuando x vale menos 3.99, vale 7.99. Cuando x vale menos 3.999, y vale 7.999. O sea que a medida que los valores de x se van acercando a menos 4 por el lado izquierdo, la tendencia de y es 8. Y cuando evalúo valores de x que se van acercando a menos 4, pero por el lado derecho, sea por ejemplo,
menos 4.1, menos 4.01, menos 4.001, cada vez más cercano a 4 por el lado derecho. La tendencia es que el número a que tiende X cuando se va acercando a 4 va a ser igual a 8. Y por el lado izquierdo también va a ser igual a 8. Entonces la definición del límite dice, por aquí está la definición del límite, dice, si f de x, si una función f de x puede hacerse arbitrariamente próxima al número L, ese número L es un valor en Y, al tomar X suficientemente cerca de, pero diferente de un número A, por la izquierda y por la derecha de A, entonces el límite de f de x cuando x tiende a A es L. Ese trabalenguas lo que quiere decir es lo siguiente. Dice, si tengo una función f de x, puede hacerse arbitrariamente próximo al número L. O sea, tengo una función f de x, esa función f de x, cuando yo evalúo un valor de x, tanto por la derecha como por la izquierda, va a tender a un mismo valor de y. Si eso sucede, entonces yo digo que el límite cuando x tiende a un número a de la función f de x va a ser igual a L y existe. Esto es un poquito complicado de entender. Si f de x puede hacerse arbitrariamente próxima al número L, o sea, si y, eso es lo que significa esto. Si y puede hacerse arbitrariamente próximo a un número L, entonces voy a hacer esa gráfica aquí. Cuando x vale 0, y vale 4. Más o menos. Y cuando x vale menos 4, y vale o tiende a, según esto dice aquí, a 8. 4, 5, 6, 7, 8. Entonces la gráfica de esa función es esta. Esa es la gráfica de la función. En x igual a menos 4, pues ahí no existe. Ahí dejé un agujerito, mira. A la derecha de 4 hay función y a la izquierda de 4 hay función, pero en x igual a 4 no hay función. Entonces la definición dice, a ver, déjenme ver, dice, si el valor de y puede hacerse arbitrariamente próximo a un número L, al tomar lo suficientemente cerca de, pero diferente de un número A, ese número A es X. Ese número A es X. Y ese número A tiene una imagen a la cual se le llama L. Por eso dice, si y puede hacerse arbitrariamente próxima al número L, al tomar x suficientemente cerca de, pero diferente de un número A, tanto por la izquierda como la derecha de A, entonces el límite de la función cuando x tiende a A es L. Quiere decir eso es de que si yo tengo un valor de x es igual a A, ese valor de x tiene una imagen en Y a la cual le llamamos L. Si nosotros venimos y evaluamos cerca de A por la derecha y también cerca de A por la izquierda,
Y los valores de Y que me da la evaluada a la derecha de A y a la izquierda de A tienden a ser un mismo valor en L, entonces eso quiere decir que el límite existe. Eso quiere decir que el límite existe. Y eso de por la izquierda y por la derecha, pues tiene una notación. Aquí está, miren. X tiende, así se lee esto, X tiende a un número cualquiera, un número A por la izquierda, van a ser los valores que se van a encontrar antes del número. Y cuando X tiende a un número A por la derecha, quiere decir que voy a evaluar valores que están después del número. Y X tiende a significa que X tiende a ambos lados y nos da el mismo resultado. Para poder venir entonces y definir la existencia del límite, pues tenemos que verificar que los límites unilaterales me den el mismo resultado. ¿Qué quiere decir eso? Ya escrito en forma de notación, que el límite, cuando X tiende a un número A en una función dada por la izquierda, me va a dar un valor L, un valor cualquiera L. Y si el límite, cuando X tiende a A por la derecha de una función cualquiera, me da el mismo valor de L. Si cuando yo evalúo por la izquierda me da un mismo valor de L, que cuando evalúo el número por la derecha en la misma función, si me da el mismo número aproximadamente, entonces yo concluyo de que el límite cuando X tiende a A de la función f de X existe y es igual a L. Esta forma general, ¿se dan cuenta que ya no puse un más o un menos? Eso quiere decir de que el límite sí existe, porque los límites unilaterales, se le llaman estos, existen también. Si los límites unilaterales me dan un mismo valor, aproximadamente un mismo valor, entonces yo concluyo de que el límite sí existe. Ahora bien, el estar viniendo y estás calculando los límites unilaterales, pues no es algo muy práctico. Para eso existen los teoremas. Pero antes de entrar a ver los teoremas, quiero aclararles cómo se miraría o cómo es cuando sucede que un límite existe y cuando no existe. El límite va a existir, según la definición, cuando al evaluar a la derecha y a la izquierda de un punto crítico, el valor de Y va a ser aproximadamente el mismo. Así como aparece en esta gráfica. Mira. Cuando X vale 4, en la gráfica que nosotros estuvimos trabajando, esta es la misma función. Cuando X vale 4, la función no va a existir. Pero cuando la X está cercana a 4 por el lado izquierdo, aproximadamente el valor de Y va a ser 8. Va a ser 8.001, por ejemplo, por el lado izquierdo. Y por el lado derecho, el valor de Y va a ser 7.999, por ejemplo. Entonces, aquí el límite existe porque cuando evalúo antes del punto crítico, en este caso menos 4, y después del punto crítico, pues el valor de Y va a ser aproximadamente el mismo. Entonces, ahí existe el límite. Aquí tengo otra función, miren. Y es igual a menos X cuadrado más 2X más 2
Entonces, a mí me piden que evalúe si existe el límite. Vamos a ver si me dicen el número aquí. Se muestra la figura como se observa en la gráfica en las tablas. El límite cuando X tiende a 4. Muchas veces el límite, pues yo puedo venir y averiguarlo así por... yo puedo averiguar el límite así como sucedió en este caso, ¿ve? Que hubo una restricción que me decía, no va a haber gráfica en X igual a menos 4, ahí no hay. Entonces yo vengo y digo, bueno, pero voy a evaluar si hay un límite. Ahora, puede ser que la gráfica sea continua, así como esta parábola, ¿ve? Puede ser que la gráfica sea continua en esta parábola. Entonces, pues yo puedo venir y decir, bueno, voy a ver si esta gráfica es continua o si en X igual a 4, pues puede haber un límite. Entonces, si ustedes ven, cuando yo evalúo en antes de 4, o sea, en 3.999, la tendencia es que el valor de Y es menos 6. Y cuando evalúo después de 4, o sea, en 4.001, la tendencia también va a ser a menos 6. Eso quiere decir que el límite sí existe, porque tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho de 4, pues aproximadamente mi valor en Y es 6. Ahí el límite existe. Aquí hay otra gráfica, ¿ven? Esta es una gráfica que se compone en dos partes. Dice que se va a comportar como una parábola cuando los valores de X sean menores que 2. O sea, esta parábola, pues, como parábola se vendría desde menos infinito, sería hasta infinito. Pero, ¿qué es lo que me dice aquí esta función? Que va a ser cierta la parábola, pero para valores menores que 2. O sea, de aquí ve, cuando X es igual a 2, la gráfica va a existir hasta el infinito. Esta gráfica puede seguir porque es para valores menores que 2. No incluye el 2. Por eso se deja aquí un espacio. ¿Miren? Y después de 2 funciona como esta recta. ¿Miren? Menos X más 6. Esta es la recta menos X más 6. Y si se dan cuenta, la recta funciona para valores mayores que 2. Eso quiere decir de que el punto en donde X vale 2 no existe. Existe para X menor que 2, toma el comportamiento de la parábola. Y existe para X mayor que 2, toma el comportamiento de la recta. Pero cuando X vale exactamente 2, la función no existe. Entonces me piden que averigüe si existe el límite cuando X está en este punto crítico. Entonces vengo y digo, bueno, ¿cuánto me daría el valor de Y si evalúo por el lado izquierdo de esta función que es compuesta? Esta función está compuesta por dos funciones. Entonces, ¿cuánto me da el valor de Y si yo evalúo antes de 2? Antes de 2, pues la función que rige esos números es la parábola. Entonces, antes de 2, por ejemplo, 1.9 me va a dar 1.9 al cuadrado, 3.61. 1.99 al cuadrado, 3.96. 1.999 elevado al cuadrado me da 3.99. O sea que cuando me acerco a 2 por el lado izquierdo, la tendencia va a ser 4 en Y. Y cuando me acerco a 2 por el lado derecho, entonces la gráfica que explica el comportamiento de Y es esta recta. Entonces, cuando yo me acerco a 2 por el lado derecho, por ejemplo, 2.1, sería menos 2.1 más 6, menos 3.9. Cuando es 2.01 negativo más 6, 3.999. Cuando me acerco un poco más, 2.0001 negativo más 6 me va a dar 3.9. Tanto cuando me acerco por la derecha como por la izquierda, a pesar de que es una función compuesta,
el valor de y va a ser el mismo. Entonces yo concluyo que el límite existe, ¿verdad? De hecho, así se hace, miren. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta función es igual a 4. Aproximadamente 4. Y el límite cuando x tiende a 2 por el lado derecho de esta misma función tiende a ser 4. Como los límites unilaterales me dan aproximadamente el mismo valor, entonces yo concluyo, el límite sí existe. El límite cuando x tiende a 2 en la función, esta función compuesta, existe y es igual a 4. En todos los ejercicios que hemos visto, miren, esta función tenía una restricción, ¿verdad? Una restricción natural, porque aquí dijimos, bueno, aquí esto va a suceder si x no es igual a menos 4. Esta es una restricción natural. Aquí fue una restricción que a mí me ponen o que yo me pongo. Voy a ver si existe el límite, porque la gráfica es continua. Aquí tengo una gráfica compuesta y la gráfica no es continua porque este número no va a existir, ¿ve? Claro, eso se puede redefinir, se le llama, para que la gráfica sea continua. Pero ahí me estoy metiendo algo que no vamos a explicar ahorita. Pero, por ejemplo, si yo la quiero hacer continua, si yo quiero que esta gráfica venga, llegue aquí y luego continúe acá, sin que haga aquí como que un salto, ¿va? Llegó a antes de menos 2, salta después de 2 y se va. Si yo quiero que esto sea continuo, entonces debo rellenar este punto, ¿eh? Debo rellenar este hoyito. ¿Cómo lo hago? Pues le agrego una función más aquí. X es igual a 2. ¿Verdad? Puedo venir y agregar x es igual a 2. Y cuando x es igual a 2, pues lleva a valer, ¿cuánto es? 4. Cuando x vale 2, y vale 4. Esa es la forma como redefino. Y entonces eso es como que yo estuviera poniendo un parche aquí. Y la gráfica ya se vuelve continua. Bien. Pero el límite sí existe. Eso es lo que me interesa ahorita, ver que el límite sí existe. Ahora, ¿cuándo no existe un límite? En este tipo de situaciones. Miren. Ahí el límite no existe. Porque entonces me dicen, da la gráfica de la función por partes. Entonces la función va a ser x más 2 para valores de x menores o iguales a 5. Aquí, mire, en el punto crítico se incluye. Aquí no se incluyó, ¿eh? X fue el punto crítico, pero la gráfica existe para valores menores de 2 y para valores mayores de 2. Aquí está el punto crítico 5 y el 5 sí se incluye en este menor o igual. Entonces tengo x más 2 para valores de x menores o iguales a 5. Entonces esta es la gráfica de una función lineal, ¿ve? Que es creciente. Cuando x vale 0, y vale 2. Es esta. ¿Ve? Esta gráfica viene desde menos infinito hasta x igual a 5. Y posteriormente, después de 5, la gráfica toma este comportamiento. ¿Ve? Menos x más 10 para valores mayores de 5. Entonces, este menos x quiere decir de que la gráfica tiene pendiente negativa y toma este comportamiento. Pero la gráfica va a ser cierta para valores después de 5. Y la gráfica pues se viene para acá. Ahora, si yo evalúo ahí si hay límite o no, entonces, ¿qué me tocaría hacer? Ver cuáles son los límites unilaterales. ¿Qué valor tiene x cuando se acerca a 5 por el lado izquierdo? O sea, en esta función. ¿Ve? Aquí. Si yo entonces empiezo a evaluar, por ejemplo, 4.99 más 2, me va a quedar 6.99. 4.999
más 2, 6.99. O sea, cuando nos vamos acercando a 5 por el lado izquierdo, el número que tiende a Y es 7. Ahora vamos a evaluar el límite unilateral cuando X tiende a 5 por el lado derecho. Y la función que explica la tendencia 5 por el lado derecho ya es esta recta. Entonces evalúo valores cercanos a 5, pero en esta recta. Entonces, por ejemplo, 5.1 negativo más 10 me va a dar 4.9. Más cerca, 5.01 negativo más 10, 4.999. Y más cerca aún, me va a dar 4.999. O sea, que cuando la gráfica, que cuando el valor de X, perdón, tiende por el lado derecho, el valor de Y tiende a ser 5. Entonces, aquí sí hay una diferencia bien marcada. ¿Bien? Cuando X tiende por el lado izquierdo, el valor de Y va a ser 7. Cuando X tiende por el lado derecho, el valor de Y va a ser 5. Aquí no hay límite, porque los valores que se obtienen de Y al evaluar antes y después de este número crítico son completamente distintos. ¿Bien? Entonces aquí lo que se forma es un espacio. Y ese espacio yo no lo puedo venir y redefinir, como les decía anteriormente aquí. Bueno, aquí yo puedo venir, poner el punto y esto se vuelve continuo. Aquí no, porque sería una función completamente distinta. Entonces, en estos casos es en donde yo digo, el límite no existe. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Estamos? Sí, ingeniero, así estamos. Va. Bueno, la cuestión... Ingeniero, solo una pregunta, ¿por qué en las dos tablitas el signo cambia? Digamos, aparecía un -2 y del otro lado aparece un +2. ¿Por qué cambia el signo? Porque aquí es cuando evaluamos por la izquierda. Ese negativo, ese menos que aparece aquí significa que estoy evaluando valores que están a la izquierda del número crítico. Y este signo más que aparece arribita es para valores que se encuentran a la derecha del número crítico. Entonces, como mi número crítico es 2, valores cercanos a 2 por el lado izquierdo van a ser 1.9, 1.99, 1.9999. Esos van a ser valores muy cercanos a 2 por el lado izquierdo, que es lo que significa este menos. Ahora, valores cercanos a 2 por el lado derecho van a ser 2.01, 2.001, 2.0001. Eso es lo que significa ese signo. Gracias. Vale. Bien. La cuestión es de que cuando se requiere determinar un límite, resulta poco práctico que nosotros estemos haciendo una tablita o que nosotros estemos evaluando primero los límites unilaterales, que los límites unilaterales nos den un mismo valor de Y, y ya luego que nosotros comprobemos que los límites unilaterales me den un mismo valor de Y, entonces concluimos que el límite existe. Resulta siendo impráctico porque, bueno, pues hay funciones que o son muy sencillas o funciones que son muy complejas. Entonces, con las que son muy sencillas, pues estar viniendo y estar realizando la gráfica, de repente haciendo la noción intuitiva con las tablitas y por último definir la existencia del límite mediante los límites unilaterales, pues es un proceso ya un poquito largo. Entonces, miren, aquí hay otro límite que no existe. La existencia del límite va a estar cuando no, este fue el que hicimos. Esto es menos todavía. Entonces, la cuestión está en de que para eso
existen teoremas de límites. Y esos son los que vamos a ver a continuación. Para no estar haciendo todo el análisis intuitivo, construir una grafiquita, cómo es el comportamiento antes del número crítico, cómo es el comportamiento después del número crítico con la tabla, y luego definir los límites unilaterales para finalmente concluir, ¿verdad?, qué límite existe o qué límite no existe. Porque puede ser de que el límite cuando x tiende a de la función me dé un valor y por el lado izquierdo, y cuando evalúo por el lado derecho me da otro valor. Entonces ahí concluyo que el límite no existe. Pero estar haciendo todo eso pues es un poquito tedioso, principalmente les digo cuando las gráficas son las funciones son muy sencillas. Pero era importante que nosotros supiéramos esta notación para comprender bien lo que es un límite. Porque de ahora en adelante nosotros vamos a trabajar límites a través de teoremas. Muy bien. Entonces, teorema número 1. El límite de una constante se le llama. O sea, el límite cuando x tiende a de una constante va a ser igual a la constante. Porque la constante ya tiene un valor numérico, esa no la puedo yo venir y sustituir en ningún momento, ¿verdad? No puedo venir y meter una variable dentro de un número. Eso es lo que significa la expresión que está ahí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el límite cuando x tiende a de 5, yo no puedo venir y meter esta a en este 5 porque simplemente el 5 ya tiene un valor definido. Entonces, como no lo puedo hacer, concluyo que el límite cuando x tiende a lo que sea de una constante va a ser siempre la constante. No puedo venir y hacer una sustitución, como por ejemplo en el teorema número 2, en donde digo el límite cuando x tiende a el límite, teorema número 1, el límite cuando x tiende a de una función que es igual a x es igual a. Porque entonces yo voy a meter un valor numérico dentro de una constante. Ejemplo, el límite cuando x tiende a 5 de la función x es igual a 5. ¿Por qué? Porque esta es una función, ¿no? Entonces yo puedo venir y tomar este número y sustituirlo acá. Pero yo no puedo venir y, por ejemplo, decir x tiende a 2 de 5 y querer meter el 2 dentro del 5, eso no lo puedo hacer porque el 5 ya tiene su valor bien definido. En cambio, cuando tengo una variable, eso sí lo puedo hacer. Ese es el teorema número 2. Y ahí aparecen los ejercicios, los ejemplos mismos. Dice, el límite cuando x tiende a 2 de 10, se supone que 10 es la función, el límite cuando x tiende a 2 de la función 10 va a ser igual a 10. Porque como les decía, no puedo sustituir ese 2 en 10. O el límite cuando x tiende a 6 de pi, pues mi valor va a ser pi. Aunque muchas veces pi pareciera ser una constante, no, ese es un valor numérico con su
propio valor, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 2 de x, entonces ahí sí, tengo en dónde sustituir ese 2. Límite cuando x tiende a 0 de x va a ser igual a 0. Tercer teorema. Si c es una constante y f de x va a ser una función, entonces el límite cuando x tiende a de c por f de x, pues esa c que es una constante yo la puedo sacar del límite. La saco a multiplicar y el teorema me queda así, ¿bien? Si c es igual a una constante, entonces la constante la puedo sacar del límite. Y la expresión me queda así. Ya después, entonces, independiente, ya después, dependiendo de cómo sea la función, pues yo puedo hacer la sustitución de ese número al que tiende x en cada variable que aparezca en la función. Por ejemplo, ¿sí, mira? El límite cuando x tiende a 8 de 5x, pues saco el 5 y evalúo nada más el límite cuando x tiende a 8 de x. Entonces, eso sería igual a 5 por 8, 40. Muchas veces esa constante no la despejo. Esa constante la dejo ahí, nada más evalúo el 8 en donde encuentro una variable. O sea, límite cuando x tiende a 8 de 5x. Límite cuando x tiende a 8 de 5x. Yo puedo venir y sustituir el 8 cada vez que aparezca la variable. Entonces, muchas veces, para ahorrarme la formalidad de la definición de límite, yo hago esto. Límite cuando x tiende a 8 de 5 por 8. Y esto es igual a 40. Solo sustituyo el número a que tiende x en donde aparece una x. Aquí, miren. Límite cuando x tiende a menos 2 de la función menos 3 medios de x. Entonces sacan el 3 medios negativo y sustituyen el menos 2, que sería exactamente lo mismo que metieran nada más el menos 2 aquí, ¿ven? Y les quedaría menos 3 medios por menos 2, me quedaría 6 medios. Y 6 dividido dentro de 2, pues me va a dar el 3 que está aquí. O sea, este teorema, el teorema número 3, es un teorema de pura formalidad. Puedo venir y sacar la constante, pero si yo quiero, puedo dejar la constante ahí y trabajar todo de manera algebraica, que el resultado no me va a cambiar en nada. Límites para la suma, para el producto y para el cociente. Bien, cuando yo tengo una función polinomial, ¿verdad? Una función polinomial compuesta así como por varios términos, entonces yo puedo venir y distribuir el límite a cada uno de los términos de la función. ¿Verdad? O sea, lo que me dice el teorema de la suma, voy a ponerlo aquí como teorema número 4, dice que si yo tengo el límite cuando x tiende a de una función polinomial, entonces la función polinomial pues va a tener varios términos, f de x más g de x más h de x. Entonces yo puedo venir y distribuir
el límite a cada uno de los términos de esa función. A f de x a g de x y h de x. Eso es lo que dice. Y cuando tengo una multiplicación, pues distribuyo el límite a cada uno de los factores que se están multiplicando. Claro, cuando son sumas, pues mi resultado va a ser la suma o resta de los límites que voy sacando en cada uno de los términos. Cuando es una multiplicación, el resultado del límite va a ser la multiplicación de los límites independientes que estoy sacando. Y cuando es una división, pues va a ser la división entre el límite de la función que está en el numerador dividido el límite de la función que está en el denominador. Siempre y cuando el límite que está en el denominador no sea igual a 0. Porque entonces ahí sí concluimos de que eso no existe. Ejemplo. Y ahí es donde esto se simplifica mucho. El límite cuando x tiende a 5 de 10x más 7. La aplicación de los teoremas de límites es muy formal. Muchas veces es muy formal. Por ejemplo, ahí donde dice, evalúe el límite cuando x tiende a 5 de 10x más 7. Esta es una función lineal, ¿verdad? Es una función de grado 1. Solamente tiene dos términos. Entonces, en el teorema, lo que hace es considerar cada término como una función y distribuir a cada uno de los términos el límite. Entonces, lo que se hace ahí es esto. Eso es en la formalidad. Límite cuando x tiende a 5 de 10x más 7. La formalidad del límite me dice que voy a distribuir el límite a cada uno de los términos. O sea, me queda límite cuando x tiende a 5 de 10x más el límite cuando x tiende a 5 de 7. En ese punto, pues el primer límite es la aplicación del límite 3. Tengo una constante que está multiplicando a una variable, entonces saco la constante. Pero si se dan cuenta, eso es pura formalidad, porque yo puedo venir y de una vez sustituir ese 5 aquí, ¿ve? Y el límite me va a dar 50. Y aquí lo que tengo es la pura formalidad de el primer teorema. No puedo venir y sustituir este 5 en este 7. Yo ya sé que el límite cuando x tiende a 5 de 7 me va a dar 7. Pero aquí nos vamos con la pura formalidad, ¿ve? Se sacó la constante y entonces me queda 10 por 5 es 50 más 7 es igual a 57. Nosotros tenemos que venir y aprender la formalidad del límite, porque en determinado momento cuando necesitamos hacer un límite que está muy complicado y requiere un paso a paso, pues ni modo le vamos a echar mano a eso. Pero en límites así como los que aparecen ahí, como es el límite cuando x tiende a 5, voy a hacer aquí arriba. Límite cuando x tiende a 5 de la función 10x más 7. Pues yo lo que puedo hacer es nada más sustituir el 5 cada vez que aparezca la variable. O sea, sin caer en tanta formalidad, puedo decir esto, entonces esto va a ser igual a 10 por 5 más 7. Y esto es igual a 57. Entonces ya solo respondo aquí. El límite cuando x tiende a 5 de la función 10x más 7 es igual a 57.
este caso sí. Los teoremas de límites tienen mucha formalidad. Y la dificultad empieza cuando las funciones son complejas, porque como tal, los límites pues no son complejos, las definiciones de los límites no son complejos. Miren, aquí nos dan el siguiente teorema, que es el teorema para una potencia. Entonces, lo que hacemos es prácticamente venir y agarrar ese término que me están dando y elevarlo a la potencia indicada. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 10 de x al cubo, bueno, pues el 10 nada más lo sustituyo en la x y lo elevo al cubo. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que me dice la definición del límite? Mira. La definición del límite lo que me dice es de que, bueno, tengo una función que está elevada al cubo, entonces saco el límite de la función y luego lo elevo todo al cubo. Eso es lo que me dice. Saco el límite de la función y luego lo elevo al exponente que me está indicando. Mira, aquí es límite cuando x tiende a de f de x elevada a la n. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco el límite de f de x y luego lo elevo todo a la n. Pero yo simplemente puedo venir y decir, bueno, entonces voy a sustituir el 10 en donde está la x y luego lo elevo al cubo. Aquí miren, límite cuando x tiende a 4 de 5 dividido dentro de x al cuadrado, sustituyo el 4 acá. Y la respuesta sería 5/16. ¿Miren? En la formalidad del límite, ¿qué es lo que se hizo para este ejercicio? Bueno, se distribuyó el límite tanto para el numerador, que es 5, como para el denominador, que es x cuadrado. El límite cuando x tiende a 4 de 5 va a ser 5. Y el límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado, pues va a ser 16. Entonces mi respuesta es 5/16. Bien. Entonces, la formalidad con que se dan los teoremas de los límites, pues muchas veces hacen que uno se vaya muy así paso a paso. Y en realidad, pues la aplicación de los teoremas de límites es algo bien sencillo, pero que se puede en algún momento complicar, les decía, cuando las funciones pues ya requieren que yo haga algún procedimiento algebraico de simplificación. Ahí es donde se complica un poco más, porque la aplicación del límite como tal es muy sencilla. Entonces aquí, por ejemplo, aparece, mire, límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 5x más 6. Por teoremas, distribuyo el límite a cada uno de estos términos. Pero si yo lo hago algebraicamente, esto me podría quedar 3 al cuadrado 9 menos 5 por 3, 15, 9 menos 15, me va a dar 6 negativo, más 6 me va a dar 0. O sea, solo es la sustitución. Pero cuando ya las funciones se ponen un poquito más complicadas, así como acá, sí hay que hacer una manipuleo algebraico para poder venir y determinar cuándo el límite existe o de primas a primeras no concluir, bueno, no existe límite. No, antes tengo que manipular algebraicamente la función para determinar si en realidad existe o no el límite. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente semana. Bien, entonces nos quedamos aquí. Les recuerdo que el examen parcial es la cabal de hoy en 8. Viene toda la parte de la geometría analítica. Bueno, entonces, jóvenes, los dejo. De mi parte es todo. Les deseo feliz día. Como ya no nos vemos hasta la otra semana, feliz fin de semana. Y que estén bien. Se cuidan. Gracias. Ingeniero, solo una pregunta. Feliz. A ver, ¿quién anda por ahí?
Eh, Ah, ¿van a venir problemas de aplicación el día miércoles o solo como fí- los ejercicios que hicimos en la clase? fíjese que sí va a venir algún problema de aplicación. No sé si en el instructivo de laboratorio hayan, pero de repente sí viene un problema de aplicación, principalmente en el caso de parábolas. Ah, ok. Gracias. O por ejemplo, así como cuando calculamos puntos medios, puntos intermedios, todo lo puedo referir a un polígono, por ejemplo, a un terreno, ¿verdad? Y yo puedo decirles, bueno, los puntos de un terreno tienen tales coordenadas. Calculen el perímetro. Entonces ustedes ya saben que tienen que calcular la distancia entre puntos para poder calcular el perímetro o calcular el punto intermedio de. Ya, podría venir alguna aplicación de esas. Ah, ok. Gracias. Bueno, pasen feliz día.